Hola, buenos días a todos. No sé si me escuchan bien. Cualquier cosa, si hay algún problema o algo, me lo aclaran por el chat, que para eso estamos comunicados a través de esa vía. Bueno, les comento que el webinario este va a ser acerca de los conceptos básicos de electricidad, como para unificar términos y a la hora de hacer las consultas entender de qué estamos hablando, las diferencias entre las diferentes variables que hay que tener en cuenta a la hora del dimensionamiento de los sistemas. Y un poco también de lo que es la energía, la irradiación, la energía solar en el país, y después los tipos de sistemas que hay en cuanto a los sistemas fotovoltaicos. Digamos, no se va a hablar sobre el dimensionamiento de los sistemas, pero sí los tipos, las características de cada uno, y bueno, cuando se utiliza uno, cuando se utilizan los otros. Eh, Eso para la hora también, bueno, de unificar términos y cuando los clientes nos hacen una consulta, saber qué es lo mejor para ofrecerle o cuáles son las opciones según las necesidades del cliente. Bueno, ahora ahí me confirman que se escucha, así que vamos a arrancar con los conceptos. Eh, en primer medida, vamos a ver lo que vemos en pantalla, es el diagrama de radiación de energía solar en el país. Se ve en el gráfico de la izquierda la radiación que hay en la zona perdón, en el país en el mes de enero, y en el de la derecha en el mes de junio, que son las peores condiciones. Como se ve bien por los colores y por los números que indica la escala, en el mes de enero hay muchísima más radiación a lo largo de todo el país, desde Ushuaia hasta La Quiaca, y en el mes de junio ahí ya es un poco, no es tan unificada la radiación, además de que hay menos radiación en general. En la parte de Jujuy y Salta hay mucha más radiación que lo que es en Ushuaia. Esto se debe a que, bueno, primero que nada por las latitudes. El sol no llega por igual en todas las latitudes, no llega por igual. O sea, mientras más alejados estamos, mientras más al sur estamos, menos sol hay. Sobre todo en el caso del invierno, que bueno, por eso mismo es que hace frío justamente, porque el sol está más inclinado hacia el norte. Eh, También otra cosa que afecta mucho la diferencia entre invierno y verano es el clima. Estas cartas tienen en cuenta no solo la ubicación, la posición, la latitud y la longitud, sino que también tienen en cuenta el clima que hay. Si se ven mientras más cerca de la cordillera, que hay menos nubosidad, el clima es más seco, entonces por ende hay menos nubosidad, las condiciones climáticas son menos adversas, y en verano en la parte todo cerca de la cordillera hay mucho más radiación solar que a la misma latitud en la zona por ejemplo, en la nuestra, en la del litoral, por ejemplo. Esa es lo que afecta, digamos, lo que mide ese valor, digamos. Este valor se puede usar para calcular cuánta energía van a absorber cualquier tipo de sistema, ya sea la parte eléctrica o la parte térmica. Cualquiera de los dos sistemas son necesarios, o sea, para cualquiera de los dos sistemas es necesario conocer qué radiación solar llega a la superficie, como para saber el rendimiento que vamos a tener. Eh, bueno, básicamente, el problema que tenemos a la hora de dimensionar un sistema es digamos, la ubicación, y después es, bueno, mejor dicho, la cantidad de horas solares que uno va a considerar que el sol llega a nuestro panel o a nuestro termotanque. Ese valor indica justamente eso, te da un indicio de cuántas horas solares eh, son captadas por un panel solar fotovoltaico o por un termotanque solar. No quiere decir que haya esa cantidad de horas de sol, sino que ese valor, ahora lo vamos a explicar más adelante, es un valor que llamamos la hora solar pico. Y es un dato que, bueno, nos va a servir para hacer todos los tipos de cálculos que necesitemos para cualquiera de los dos sistemas. Básicamente, bueno, como les decía, por un lado tenemos lo que es toda energía fotovoltaica, ya sea, digamos, obviamente los encargados de captar la energía solar fotovoltaica son los paneles solares fotovoltaicos, pero esa energía se puede utilizar para muchísimas cosas. Como se veía en la foto, tenemos inversores de conexión a red, bombeo solar, baterías, la energía se almacena en baterías y después se usa con los inversores, etc. Después, por el otro lado,
tenemos lo que son los colectores y los termotanques solares. Esos son sistemas que captan la energía solar directamente en el agua, en el líquido, y la almacenan en un termotanque. No necesita ningún otro proceso por medio. Por eso es que estos sistemas, a la hora de hacer eficiencia en cuanto a captación de energía, son mucho más eficientes los sistemas térmicos que los eléctricos. Más que nada porque directamente el calor del sol se absorbe en el agua y ya queda almacenado como forma de calor. En los otros sistemas, la radiación del sol se tiene que transformar en energía eléctrica y después almacenarse en baterías como energía química, por ejemplo. Bueno, básicamente lo primero que hay que saber a la hora de definir las variables de la electricidad es qué es la electricidad. Bueno, básicamente la electricidad es el flujo de electrones que circula a través de un conductor, de un circuito. Los electrones, bueno, son los electrones libres del material, del metal, y están circulando justamente por los conductores que son metálicos. Esa circulación se da cuando uno le coloca en los extremos del conductor una diferencia potencial. Básicamente, la diferencia potencial es la tensión de la batería, por ejemplo, 12 voltios, y si uno pone una diferencia potencial en un conductor, va a haber una circulación de corriente. Esa corriente se define como la cantidad de carga, que podría pensarse como la cantidad de electrones por unidad de tiempo. Esa es la corriente, que se mide en amperes. La tensión, que es la diferencia potencial, se mide en voltios. Esto se podría pensar como si fuera en un circuito hidráulico un tubo por el cual circula agua y que el agua cae desde un tanque hacia el piso, por ejemplo. La diferencia potencial sería la diferencia de altura que hay entre el tanque y el piso. Esa sería nuestra tensión eléctrica. Y después la corriente sería el flujo de agua. Eh, Ahora, hay un valor que uno a veces sí lo puede entender mejor con el agua y no tanto con la corriente, que es la cantidad de amperoras que circularon a través de un conductor. La cantidad de amperoras es para una corriente dada, por ejemplo, 10 amperes. Si se está circulando durante 5 horas, va a terminar pasando por ese conductor una cantidad de energía de 50 amperoras. Esos 50 amperoras sería lo mismo que si uno piensa, volviendo al ejemplo del circuito hidráulico, la cantidad de litros, porque si vos tenés un flujo de tantos litros por hora, 10 litros por hora, durante 5 horas, va a haber pasado a través de ese caño 50 litros. Eso es un dato que es hay que tenerlo muy en cuenta porque la capacidad de una batería se da en amperoras, que sería lo mismo que el tamaño del tanque, por ejemplo, para el caso del circuito hidráulico. Y la cantidad de amperoras es la que nos dice el tamaño de una batería, o sea, cuán grande es una batería. Si bien la cantidad de amperoras de una batería no es fija, sino que depende también del uso que uno le da a la batería, en qué tiempo uno le requiere esa cantidad de amperoras. No es lo mismo pedirle 50 amperoras de golpe en un ratito, en 10 minutos, que pedirle 50 amperoras durante todo un día. La batería no se va a comportar igual, pero si la suponemos lineal, sería lo mismo que un tanque de agua. Los amperoras nos dicen la cantidad de la capacidad de la batería y la tensión nos dice la diferencia de potencial. Dentro de los tipos de corriente comunes que se utilizan está la corriente continua y la corriente alterna. En estos sistemas se utilizan los dos tipos de corriente porque por un lado tenemos la corriente continua, que es la que nos entregan las baterías, y por otro lado tenemos la corriente alterna, que es la que nos entrega la red. La corriente continua es una corriente que a lo largo del tiempo mantiene la tensión. O mejor dicho, no es que mantiene la tensión, sino que mantiene la polaridad. Siempre, no necesariamente tiene que estar la tensión quieta. La que se ve en la gráfica es una corriente continua estable porque está fija en 12 voltios,
pero es continua porque quedan 12 voltios y no cambia de polaridad. En el otro gráfico se ve una corriente alterna es senoidal en este caso y va variando no solo en su intensidad sino en su polaridad, que esa es la corriente que tenemos en el enchufe de la casa. Eh, por otro lado, dentro de las corrientes alternas, como les decía recién, tenemos la senoidal pura, que es la que uno tiene en la red, y después tenemos diferentes tipos de corrientes alternas. Comúnmente lo que se encuentra en los inversores tenemos los inversores de onda cuadrada y los de senoidal modificada. Por eso están los gráficos de los dos. Básicamente la diferencia entre el de onda cuadrada y el de senoidal modificada, así como se observa que es diferente en sí el gráfico, lo que tiene de diferente es que el de onda cuadrada no pasa por cero, sino que es una tensión. Por ejemplo, acá en el gráfico es de 220 y es 220, más 220 y menos 220 y va conmutando. Pero bueno, lo que cambia entre la de onda cuadrada y la senoidal modificada es que la senoidal modificada pasa por cero. Lo que tiene de bueno de que pase por cero es que el contenido armónico es mucho menor. Bueno, ¿qué significa que el contenido armónico sea mucho menor? Que el ruido, por así decirlo, de la señal es mucho menor, tiene menos cantidad de ruido. Entonces, eso va a hacer que los aparatos que alimentemos eh, se comporten mejor, funcionen un poco mejor que los que tienen más contenido armónico. Porque, bueno, los armónicos pueden llegar a generar problemas, sobre todo cuando un circuito entra en resonancia. Eso puede ser problemático tanto para las cargas como para el generador, en este caso el inversor. Bueno, diferencias entre potencia y energía. Esto es algo que muchas veces uno, a la hora de, hablando rápido, se confunde y se piensa que es lo mismo watt, o sea, o potencia, energía, cuando uno dice consume tanta potencia, o me vino una factura de energía de tantos watts. Bueno, la diferencia entre potencia y energía es que potencia se define como tensión por corriente y la potencia es algo instantáneo, o sea, es la tensión que estoy teniendo en la carga o en el generador por la corriente que está consumiendo o entregando. Esa es la potencia y es instantánea y va variando. Eh, Podría ser constante en caso de que el generador o la carga sea constante, pero bueno, no necesariamente es algo, no es un valor fijo, sino que es un valor que se define potencia instantánea y se mide instante a instante. Por ejemplo, un circuito de una casa en este momento puede estar consumiendo una potencia de 1000 watts y dentro de 2 segundos puede estar consumiendo 1200, etc. Eh, Ahora, ¿la energía qué es? La energía eléctrica se define como la potencia eléctrica por el tiempo. Entonces, si tenemos un circuito o un consumo que consume una potencia eléctrica de 1000 watts y está prendido durante 3 horas, la energía que consumió esa carga es 1000 por 3, que es 3000 watt hora. No se define watt, no es watt por hora, ni watt sobre hora, ni nada, es watt hora la unidad. Y es una unidad, no es una multiplicación, sino que es una unidad de energía. Eh, que bueno, para hacer fácil la nomenclatura, no se le puso otro nombre, sino que se le llamó Guadora, pero porque es fácil a la hora de hacer los cálculos. Bueno, esa energía es la que uno viene mesurada en la factura. En realidad, en la factura de la luz se ve en kilowatt hora, pero bueno, es lo mismo, el multiplicador kilo es por 1000. O sea que kilowatt hora y watt hora son lo mismo, nada más que una cosa está por 1000. Una de las variables está multiplicada por 1000. Eh, la energía es muy útil para saber cuántos paneles poner, qué batería, o sea, a la hora de dimensionar un sistema, principalmente dimensionar los paneles, que son los que nos interesan dimensionar en un principio, ¿no? Eh,
la potencia es muy necesaria cuando un sistema es un sistema off-grid, que uno necesita generar esa potencia instantánea para que la carga funcione, arranque. Porque si no, si no se define, si no se sabe bien la potencia esa, si uno pone un inversor más chico, directamente la carga no va a arrancar. En cambio, si uno no sabe bien el dato de la energía, por ahí, o sea, si subdimensiona el sistema con respecto a los paneles, lo que va a pasar es que esa carga va a durar menos horas, pero va a durar un rato. En cambio, si uno subdimensiona el inversor, directamente esa carga no va a arrancar. Bueno, como le decía recién en el ejemplo, acá se ve en el gráfico, si tenemos una potencia constante, por ejemplo, de 2000 watts, y la tenemos eh, durante 12 horas, vamos a tener una energía de 24.000 watt-hora, que serían 24 kilowatt-hora, son sinónimos. Ahora, lo que se ve en el gráfico es que de 0 a 6 tenía potencia nula, de 6 a 18 potencia 2000 constante y de 18 a 24 potencia nula. El área que sombreada bajo esa curva es la energía que consumió esa carga de 2000 watts durante 12 horas. Si vemos un gráfico un poco más real de una instalación de una casa, por ejemplo, se ve que la potencia no es constante, se ve que va variando. Y, por ejemplo, en este caso se ve un pico cerca de las 11, 12 del mediodía y otro pico cerca de las 18. También, si de algún modo se pudiese calcular el área bajo esa curva, ese área es la energía que consumió esa instalación. Eh, si bien no es fácil hacer ese cálculo, se puede calcular. De todos modos, en la práctica no se hace ese cálculo, sino que eso se mide con el medidor de la energía eléctrica que uno, que uno tiene en la instalación. Si no se puede medir, porque es una instalación que no tiene medidor, que está aislada, lo que se hace es estimarse, vuelvo para atrás en el gráfico, estimarse cada una de las cargas como si fueran constantes durante una cantidad de horas fijas. Y luego sumar todas esas áreas, o sea, hacer este rectángulo todas las veces necesarias para cada uno de los consumos, las luces, los TV, la heladera, etc. De ese modo se calcula cuánta energía puede llegar a consumir el hogar. Ahora, por otro lado, tenemos un gráfico similar. Antes veíamos el gráfico de la carga, ahora vemos el gráfico del panel solar. Lo que se está representando en el gráfico acá es la curva de generación de un panel, por ejemplo, o de una serie de paneles, de una red de paneles, que, como se ve obviamente, tiene un pico en el mediodía, a las 12, 1 del mediodía, y entre energía aproximadamente entre las 6 y las 18. Esto es genérico para un área genérica, ¿no? Hay veces que ese gráfico obviamente se puede extender, ¿no? Pero básicamente, si bien entrega energía durante todo el tiempo, porque está generando potencia todo el tiempo que hay sol, no siempre genera la misma potencia. Por ende, la energía que va a generar también va a ser el área representada sobre esa curva. O sea, si uno quisiera calcular exactamente cuánto genera un panel, tendría que tener ese área dibujada, o bueno, la función matemática de ese área, y luego hacer la integral de ese área para calcular el área, perdón, la integral de esa función para calcular el área y de ese modo saber cuánta energía. Como eso es impráctico, lo que se hace en realidad es medir el valor que hablábamos antes cuando inició el webinario, es medir cuánta energía llega a la superficie. Esa energía se mide a través de un parámetro que se llama HSP, que es hora solar pico, y representa cuántas horas efectivas de sol pleno llegan a la superficie. Entonces, si llegan 4 horas de sol pleno a la superficie, el resto de las horas, las 20 horas restantes del día, llega a nada. O sea que
estima, para hacer los cálculos rápidos, se estima que durante 4 horas se tiene sol pleno y durante 20 horas se tiene oscuridad total. De ese modo, la energía de que genera un panel, en lugar de tener que hacer el área sobre la curva esa con forma de campana, campana invertida, es el área de un rectángulo. El rectángulo tiene como altura la potencia de panel y como ancho la cantidad de horas solares pico. Esa es la energía que, que genera un panel. Ahora, esa energía se puede pasar a la red o a las baterías. Eso después, bueno, ahora vamos a hablar los tipos de sistemas. Pero bueno, básicamente tenemos los consumos y por otro lado la generación. A la hora de hacer los cálculos, la forma de cálculos por un lado y del otro. Bueno, ahora vamos a unificar un poco el tema de conexión paralelo y serie. Esto es muy sencillo. Cuando una conexión es paralelo, los positivos están unidos y los negativos están unidos. Se mantiene el potencial, la tensión. O sea que la tensión del paralelo va a ser lo mismo que la tensión de la fuente 1 y de la fuente 2. Esa es la característica del paralelo. Y corrientes se suman. ¿Por qué? Porque tenés un nudo en donde se suman las corrientes de la fuente 1 y la fuente 2. Entonces la corriente del paralelo va a ser la sumatoria de las dos. Por otro lado, cuando una conexión es serie, se pone positivo de una fuente con negativo de la otra y queda libre un negativo y un positivo. En este caso lo que se suma es la tensión, o sea que la tensión del serie va a ser la tensión de la fuente 1 más la tensión de la fuente 2. Y la corriente va a ser única, ¿no? Obviamente, porque al ser en serie, la corriente es la misma para las dos fuentes. Esto se aplica tanto para paneles solares como para batería, como para cualquier otro circuito eléctrico. Eh, bueno, como les venía mencionando antes, sistemas tenemos muchos. En lo que es energía fotoeléctrica, tenemos muchos tipos de sistemas. Por un lado tenemos los off-grid, que son sistemas aislados totalmente de la red. Eh, que sean aislados de la red no quiere decir que no se conecten, no se puedan conectar a la red. Sí se pueden conectar a la red, ahora voy a aclarar a qué me refiero con esto, pero aislados quiere decir que quien se encarga de generar la potencia para alimentar una carga es el sistema, no la red. Después tenemos los sistemas on-grid, que son los de inyección a red, y después los de bombeo solar. Eh, Empecemos por los off-grid. Dentro de los off-grid tenemos los autónomos aislados, que básicamente es un sistema que consta de un banco de baterías, un inversor y genera energía eléctrica para alimentar los consumos. Ese banco de baterías se puede cargar o no con paneles solares. Después con ayuda externa, ahí entra lo que les mencionaba antes, que los que tienen ayuda externa, son sistemas iguales a los anteriores, pero que además la energía del banco de baterías se puede ayudar con energía externa. Esa energía externa puede provenir de la red o puede provenir de un grupo electrógeno. Eh, y después tenemos los sistemas UPS. Los sistemas UPS son sistemas que no llevan paneles solares, sino que es un banco de baterías que se carga con la red y ante un corte de esa misma red, el sistema empieza a generar 220 para seguir alimentando las cargas sin que se interrumpa. Después, bueno, los sistemas on-grid son sistemas que captan la energía solar en el panel y le inyectan directamente a la red y funcionan en paralelo con la red. No tienen salidas ni entradas, sino que es una inyección directa. Eh, y esos son directamente para ahorro. Ahora, dentro de los sistemas on-grid, después podemos tener sistemas que uno le devuelva energía o no al proveedor. Si uno está generando más energía que la que consume, le va a estar devolviendo o vendiendo energía al proveedor, y esos, bueno, ya lo hablaremos más adelante en otro webinario, pero bueno, son sistemas que requieren de que el proveedor nos ponga un medidor bidireccional. En caso de que no necesite devolver energía a la red, porque uno siempre va a consumir más de lo que está generando, no hace falta ningún medidor bidireccional, porque uno lo único que va a hacer es lograr un ahorro directo sobre los consumos. Después, hay sistemas que
mezclan, involucran sistemas on-grid y sistemas UPS. Y de ese modo uno tiene inyección a red para lograr un ahorro, pero ante un corte de esa misma red, que los sistemas on-grid se cortarían. eh, si uno quiere seguir alimentando ciertos consumos ante un corte, eh, necesita un sistema tipo UPS, justamente. Bueno, y después los sistemas de bombeo solar, lo bueno de los sistemas de bombeo solar es que no llevan baterías, no tienen almacenamiento, no funcionan con la red, o sea, funcionan totalmente aislados y hacen funcionar una bomba según la potencia solar que haya. Es como lo mismo que sería un molino de viento que bombea agua, bombea más agua cuando hay más viento y menos agua cuando hay menos viento, básicamente. Y son muy buenos para el campo, justamente, porque funcionan cuando hay sol, cuando no hay sol no. El almacenamiento se hace en un tanque y se almacena en forma de agua y no en forma de energía eléctrica. Bueno, ahora voy a mostrar ejemplos de todos estos sistemas que estuvimos mencionando. Bueno, por un lado, acá tenemos el ejemplo de lo que es una instalación en una casa, un sistema aislado de la red, que no tiene red, consta de paneles solares, controlador, el inversor y el banco de baterías. El controlador, que es el regulador solar, va a recargar las baterías, el inversor va a consumir de las baterías. Y el inversor es quien se encarga de generar la potencia y la energía para las cargas. En cambio, los de inyección a red, los paneles se conectan al inversor y el inversor directamente a nuestra red. Si dentro de nuestra red no estamos consumiendo, esa energía va a ir a parar a través del contador bidireccional a la red, justamente. Bueno, sistema off-grid autónomos. Se puede utilizar en lugares, los tipos de uso para el campo, donde no se tiene red, en el medio de la montaña, en el medio de la isla, en un motorhome también, en una casilla rural móvil o que no tiene acceso a la red. Consta de paneles solares, el regulador, un banco de baterías y un inversor. Eh, si bien los consumos uno puede consumirlos de día o de noche, es indistinto ya que tiene el banco de batería de por medio, que es quien se encarga de almacenar la energía que están generando los paneles. Si se consumen de día, la energía va a pasar derecho desde el regulador a las baterías, de las baterías al inversor, y las baterías prácticamente no se van a afectar, y si se consume de noche, la energía se va a ir almacenando y luego se va a consumir. Por otro lado, los sistemas, los que decías con ayuda externa, constan de lo mismo que el sistema anterior, es un panel, un regulador, que está todo metido en un solo equipo acá en el esquema, pero es un regulador, el banco de baterías, el inversor y las cargas, pero también tiene un bloque extra que no tenía el dibujo anterior, que es el que convierte de energía alterna a continua, que es el cargador de batería, justamente. Estos también, los tipos de uso son los mismos que los anteriores. Eh, una casa, el campo, montaña, isla, motorhome, casilla rural, exactamente lo mismo, nada más que uno tiene ayuda y otro no, externa. Y la ayuda externa puede provenir de la red o puede provenir de un grupo electrógeno. Por otro lado, bueno, los tipos UPS no necesitan paneles porque no tiene sentido, y lo que llevan es energía eléctrica de red, el cargador de baterías y el inversor. Si la energía eléctrica está disponible, pasa derecho hacia los consumos, y si cuando se interrumpe el sistema el suministro eléctrico, empieza a generar a través de la parte inversora. Esto es útil para un negocio, bueno, también para una casa, para un data center, etcétera. Por eso se lo conoce como UPS comúnmente. Los sistemas on-grid, como le decía, van en paralelo con la red. No hay una separación entre lo que es la red y las cargas. eh, y inyectan directamente energía. Si uno está consumiendo más energía que la que genera, la energía va a quedar adentro. Si uno consume menos de lo que genera, la energía va a salir. Eh, y eso va a hacer que la energía salga hacia afuera. Perdón, eso va a hacer que uno le venda energía a la empresa, y por eso necesita un medidor bidireccional. Esto es muy útil en cualquier lugar, pero principalmente cuando uno tiene los consumos durante el día, porque de este modo no tiene que andar vendiendo la energía a la red. Y bueno, los lugares donde uno tiene consumo durante el día, en las oficinas, en la industria, etc.
Pues por último, lo que tenemos son los sistemas híbridos, que básicamente tenemos consumos que están conectados directamente a la red, perdón, consumos que están conectados directamente a la red y consumos que se alimentan de manera off-grid. Ante un corte, estos van a seguir activos y los otros se van a caer. Pero la energía de la red va a ir a parar tanto a los que están dentro del sistema off-grid como los que están dentro de la red. También podemos tener el mismo sistema que el anterior, pero en dos sistemas separados. Por un lado uno on-grid y otro off-grid. Si bien los dos sistemas son híbridos, uno, el encargado, el inversor híbrido es un solo aparato, un solo equipo, en un solo gabinete, y estos son dos sistemas por separado. Es otra forma de instalarlo. Y después, por último, lo que les comentaba, el tema de bombeo solar, que es directamente una bomba, una sola y única bomba solar, y un controlador que se encarga de generar los 220 para esa bomba en función a la potencia que está captando los paneles. Dentro de estos sistemas tenemos varios, que eso también se va a hablar en otro webinario, pero son siempre los mismos. Algunos tienen reserva de baterías, pero no necesariamente, no es la idea del sistema, ya que la idea del sistema es que uno haga almacenamiento de agua y no de energía eléctrica, que es mucho más eficiente, ¿no? Bueno, hasta acá llegó el webinario. Si alguno tiene alguna consulta, me la puede hacer por chat privado ahora mismo y yo la respondo, la leo para todos. Y así queda grabado y todos escuchan la explicación. Si no, bueno, cualquier otra consulta que tengan particular, ya saben, se pueden comunicar a todos nuestros teléfonos por WhatsApp, en la parte, cualquier consulta técnica lo van a poder resolver conmigo, ya sea para respecto al webinario o bueno, cualquier otra consulta respecto de un dimensionamiento o que tengan para ofrecerle a algún cliente. En 5 minutos ya damos por cerrado el webinario, así que si pueden, hagan alguna pregunta en este tiempo, y si no, bueno, ya saben dónde encontrarnos. Bueno, ahí Carlos me está preguntando si el sistema puede ser, perdón, para los sistemas que usan grupo electrógeno puede ser uno común o puede ser o tiene que ser uno especial. En particular, esto es algo que siempre me consultan. No es que tiene que ser especial, pero el problema de los inversores cargadores es que si el grupo electrógeno no tiene una buena salida estabilizada, eh, cuando uno le pone una carga, esa tensión baja, y si esa tensión baja mucho o la frecuencia baja mucho, lo que pasa es que el inversor cargador detecta como que se cortó la entrada, y al cortarse la entrada deja de cargar. Entonces eso puede llegar a generar problemas. Por eso hay veces a veces es problema de potencia del grupo electrógeno, falta de potencia, pero otras veces es que el controlador de tensión, que es quien se encarga de mantener la tensión constante sin depender de qué carga uno le ponga, no es muy bueno, y bueno, resulta que se desconecta y no funciona, o sea, da un error. Después, por otro lado, Gustavo me está preguntando si se pueden conectar dos reguladores a un mismo banco de baterías. Se pueden conectar todos los que quieras, eso no hay ningún problema. O sea, de hecho, hay veces cuando un sistema es muy grande, sí se conectan más de uno, porque no existe regulador muy grande para alimentarlo, ¿no? Con respecto, la pregunta que me hace Hernán respecto de qué tipos de artefactos se pueden utilizar con onda pura y con onda modificada. Bueno, con onda modificada, mejor dicho, con onda pura se pueden usar todos, obviamente. El problema es la onda modificada. Bueno, hay ciertos productos que funcionan mal con onda modificada, pero porque no fueron diseñados para funcionar con onda modificada, a pesar de que la mayoría sí lo haga. Es cuestión de prueba y error, no se puede saber muy de antemano. Sí se puede estimar en función al uso empírico que uno le hace. Nosotros en nuestra página web tenemos una tabla que con toda la información que vamos recopilando día a día, y ahí tenemos un ejemplificado qué consumos puede funcionar o no con onda cuadrada. Por ejemplo, para decirte algo muy puntual, la cafetera Nespresso, ya sabemos que esa marca y esa cafetera no funciona con onda cuadrada, por decir algo, ¿no? Pero bueno, las luces LED tampoco, por ejemplo, aunque algunas sí. Pero no sabemos bien cuáles sí, cuáles no. Eh, es muy empírico eso, y bueno, es cuestión de probar. Obviamente con zona de pura funciona todo.
con respecto a lo que la consulta que me hace Pablo, en lugar de un generador se puede conectar un generador eólico. En realidad el generador eólico sí se puede conectar porque el generador eólico lo que va a hacer es va a recargar la batería. Así que no entra dentro de lo que yo hablaba de ayuda externa eléctrica, sino que en realidad es un generador que va a recargar la batería y de la misma manera que la recarga el panel solar. Así que sí, se puede conectar de paneles solares y generador eólico, cada uno con su regulador respectivo, eh, y cargar el banco de baterías con las dos formas de energía. Bueno, espero haber respondido todas sus consultas. Damos por cerrado el webinario. En los próximos voy a estar haciendo hincapié un poco más específico lo que es los cálculos de los sistemas en el próximo webinario del próximo martes, lo que son los sistemas off-grid y on-grid, la forma de cálculo de cada uno de los sistemas, una forma rápida de cálculo para que tengan en mente a la hora de resolver rápido un sistema u otro. Obviamente que después se puede complejizar el sistema y eso se puede charlar directamente con nosotros, pero a la hora de resolver las consultas rápidas de los clientes, el webinario de la semana próxima vamos a tratar de ayudar con eso. Eh, Nos vemos el martes que viene y espero que tengan un lindo día. Hasta luego.